Estamos muy bien con el tiempo y tenemos un invitado al cual hemos esperado mucho tiempo y hoy ha tenido la deferencia de acompañarnos. Le agradecemos su presencia. Aquí está con nosotros el arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, a quien agradecemos. Monseñor, gracias por estar. La verdad que pensar San Juan, la Argentina y el mundo desde su mirada va a ser sin lugar a dudas muy valioso para poder encontrar los puntos en común y quizás las disidencias, ¿por qué no? Claro. De eso se trata la vida, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo Bueno, le va? gracias por la invitación. ¿Cómo Es le un va? placer. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Sí, sí. ¿Cómo piensa San Juan, Monseñor? San Juan es una provincia con un gran potencial y en algunas cosas con particularidades o con cuestiones peculiares respecto de otras provincias del país. Incluso les diría que dentro de la misma provincia algunos departamentos tienen una configuración muy particular, ¿no? Yo viniendo de afuera me doy cuenta que uno es el modo o el estilo de Jáchal al de Calingasta o el de Caucete o Valle Fértil, aún para la fe. Yo me siento distinto celebrando la misa en cada lugar. Y respecto de la provincia, el genio, por decirlo así, sanjuanino, a mí me ha resultado muy cálido, con diría una necesidad de expresar el afecto que hoy con las restricciones es realmente difícil, porque la gente no se banca con un saludito lejano, con la mano de lejos, quiere el abrazo, quiere el tocar la cabeza, esta necesidad de expresar corporalmente el afecto, el cariño. Qué increíble. Yo lo escucho y veo obviamente también que todo lo que uno puede hablar hoy por hoy no nos podemos desprender de lo que nos está pasando, ¿no? La pandemia y las restricciones, porque está bien, hasta el día de hoy lo venimos llevando como podemos, pero la pregunta es, desde su lugar, la Iglesia, ¿tiene como misión, además de la contención, hacer escuela en la gente para que, digamos, para que no nos acostumbremos a esto? A ver si se entiende lo que quiero decir. Que esto que todo el mundo quiere que sea transitorio y que ya llevamos más de un año. Ya no es tan transitorio y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces digo, ¿cuál es el papel de la Iglesia en esa gente que no solamente necesita ese afecto, sino que necesita trabajar libremente, salir libremente, abrir su negocio como corresponde? O sea, digamos, ¿qué se puede hacer en esa escuela, digamos? Yo lo que percibo, al menos es lo que estamos intentando aquí en San Juan, ¿no? y en otros lugares del mundo también, es tratar de estar cerca de los que más están siendo afectados por la pandemia. Porque es cierto, nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. Quienes tienen que enfrentar el aislamiento viviendo en una casa pequeña donde conviven 3 grupos familiares, no están en las mismas condiciones que quien tiene agua potable para poder higienizarse de manera frecuente, o quienes tienen un trabajo estable y quienes dependen de una changa para poder sobrevivir. Así que, por un lado, la Iglesia trata de estar cerca de los últimos, de los que fueron quedando más atrás. Y bueno, ustedes lo han comentado y lo sabemos, en una situación en que la pobreza ha aumentado considerablemente, no solo en la Argentina, en la región, ¿no? Y en muchos países del mundo. ¿Fijó posición la Iglesia en relación a los hechos políticos que acompañan una pandemia? Monseñor, son inevitables, han ido de la mano en el mundo entero. ¿Qué hacían los gobiernos en relación a una situación de crisis sanitaria? Sobre todo con el tema de las vacunas en la Argentina y la situación de prioridades que se alteró y que fue reconocido. Sí, en esto nosotros estamos intentando también, acompañando al Papa Francisco, en promover políticas que tengan que ver con la equidad. Él lo ha dicho a nivel planetario, que las vacunas no solo sean para los países ricos, sino que tengan en cuenta también a los sectores más pobres.
Nosotros lo decimos también en torno a que de la vacuna no se haga un acontecimiento político, sino que quede en el ámbito de lo sanitario, que es lo que corresponde, con los criterios que tienen que ser objetivos y claros. En esto hay diferencias entre las provincias. Algunas provincias han comenzado a ofrecer la vacunación para mayores de 60 años de edad, otras para mayores de 70, en algunos lugares se ha avanzado más en poder llegar a los hogares de abuelos, como para poder llegar a los sectores más vulnerables. Y en esto creo que lo importante es que haya criterios que sean claros, objetivos y que se apliquen de una manera adecuada. Y a nivel mundial, usted ve que una parte del mundo habla de ese nuevo orden mundial, del cual la gente, prácticamente la mayoría, a lo mejor no sabe muy bien de qué se trata, lo he escuchado así medio de soslayo, le causa cierto temor. El gobierno de pocas personas que quieren gobernar el mundo, digamos, esa situación, digamos, que solamente creo que la Iglesia está preparada para explicarle a la gente de qué se trata, si realmente existe, si en medio de esta pandemia hay una organización extraña para también ejercer dominación sobre la gente. El tema de las vacunas, por una parte, está también cuestionado. No hay una voz que, digamos, no esté censurada. YouTube ha censurado 30.000 videos que no están de acuerdo con este nuevo orden, digamos, ¿no? Son datos muy llamativos. Digo, a lo mejor el único lugar donde uno puede esperar que alguien le explique algo es un sacerdote frente a la gente en una iglesia que le explique estas cosas. ¿Esto se está haciendo? ¿Lo amparan ustedes? ¿Es misión de la iglesia hacerlo o yo estoy equivocado? No, es misión nuestra junto con otros credos también. Sí, totalmente. Mañana vamos a tener un evento a nivel latinoamericano entre judíos, católicos, musulmanes, justamente para analizar cómo impacta en la región, en el continente de América Latina y el Caribe, esta situación de la pandemia. A nivel global, las Naciones Unidas se había propuesto desde el 2015 unos objetivos de desarrollo sustentable hasta el 2030. Bueno, esa agenda quedó en el piso. Claro. Entonces, todo lo que se había propuesto como para retroceder en el hambre en el mundo, en la pobreza, avanzar en la educación, en la posibilidad de agua potable, en 15 aspectos era que se habían propuesto, bueno, hoy son impracticables. Con este concepto de sociedad, donde unos acumulan cada vez más riqueza y otros padecen cada vez más pobreza. Exacto. Entonces, mientras no se cambie este paradigma de la acumulación cada vez mayor, bueno, las consecuencias son las que percibimos, las que vemos, ¿no? Así que es misión nuestra y además en este contexto algo que es contracultural, que es predicar la esperanza. Claro, sí. Y en esa prédica, la evangelización, ¿se va a dar? ¿No se va a dar eso de llegar con el mensaje del evangelio católico a las comunidades en esa presencialidad histórica que tuvo la Iglesia, que también se puso en tela de juicio en su momento por la aparición de otros credos que cooptaron muchos de los fieles católicos que se fueron de la Iglesia para estar en otras iglesias donde tal vez se sintieron contenidos por la presencialidad, estoy analizándolo, por la presencia del contacto directo. Miren cuán importante es, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos tratando de llegar a todo el mundo. Sabemos que hay otras alternativas, opciones religiosas que según los países van creciendo más, sobre todo algunas vinculadas a movimientos pentecostales. Esto no lo desconocemos. Tampoco es que no nos preocupa, porque sí nos preocupa. Pero tratamos de reforzar lo que es nuestra identidad y cercanía. Hoy estamos limitados para hacer la misión casa por casa. Pero podemos hacerlo sin entrar en el domicilio. Entonces estamos viendo cómo visitar a las familias, aunque no podamos entrar en la casa. Para el Domingo de Ramos tenemos
unos 20 o 30 bautismos en uno de los asentamientos de La Paz y Pellegrini, que los vecinos nos han pedido. Bueno, Rivadavia. vamos a llegar a ellos en el domingo de Pascua con otro sector también del asentamiento, como para estar lo más cerca posible, especialmente de estos sectores más postergados. Monseñor, ¿cómo ve la política nacional? ¿Cómo ve al gobierno de Fernández? No es cuestión de mezclar las cosas, pero la Iglesia siempre tiene una posición y una actitud de acompañamiento, de crítica, de no desamparar, como usted dijo, a los que más necesitan. Digo, porque las cosas están muy difíciles en lo económico, la gente en lo social nos estamos tratando muy mal. Veo que hay mucha aspereza, digamos, socialmente en la República Argentina. Pero más allá de lo que yo vea, ¿cómo lo ve la Iglesia? ¿Cómo lo analiza al gobierno que nos está Nosotros rigiendo? vemos una sociedad política bastante deteriorada en cuanto a los valores y los vínculos. Es creciente el nivel de agresión, de desentendimiento. Pareciera que la única manera que hay de afianzar la propia identidad es a través del ataque a otras personas o grupos o partidos políticos o facciones que piensan distinto, ¿no? La mesa del acuerdo económico-social, que había comenzado a funcionar con expectativas favorables, quedó postergada porque ese mismo día que se había hecho el lanzamiento se dio difusión a la situación de la vacunación en el Ministerio de Salud y la salida del ministro Ginés. Así que yo veía en eso una expectativa favorable, pero que después se planchó. Así que en esto lo estamos siguiendo con preocupación, alentando en la medida en que podamos al diálogo, a la convivencia, a la amistad social. Muchos dicen que el Papa Francisco es un papa peronista. ¿Usted qué piensa? Yo, bueno, lo escuché varias veces. Sí, y no, kirchnerista, el Papa, cristinista. claro, no, el Papa, miren, recordemos lo que eran las predicaciones del cardenal Bergoglio el 25 de marzo, mientras Néstor y Cristina tenían la presidencia de la Nación, que incluso llevó a que no quisieran celebrar más el Te Deum en la Catedral de Buenos Aires y empezaron a celebrarlo en otros lugares del país. El Papa sí ha tenido gestos de cercanía con todos los gobernantes, porque incluso algunos que decían que no lo atendía bien a Macri, sin embargo los funcionarios del gobierno de Macri visitaban con frecuencia al Papa en el Vaticano. El senador Esteban Bullrich, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Y a mí me consta porque yo en ese tiempo estaba a cargo de la pastoral social, Claro. me reunía con frecuencia con ellos y me dijeron, estuvimos con Francisco y me dijo tal cosa, te manda saludos el Papa. Digamos, había un Hoy ha vínculo hecho aceitado, ¿no? declaraciones el Papa Francisco. En realidad no son declaraciones del Papa, son disposiciones de... El Vaticano no aprobará uniones entre personas del mismo sexo porque Dios no puede bendecir el pecado. Es un pecado ser homosexual y tenemos alguna de las... está en todos los portales del mundo, Sí. esta noticia que ha sido publicada hoy. Lo decretó la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue aprobada por el Papa Francisco. Las personas del mismo sexo, la pregunta concreta es, quienes tienen vínculos sexuales entre sí, ¿son personas que viven en el pecado? A ver, esa expresión tal cual no es textual No, de la esa es la declaración de pregunta, la, por eso de la aclaré. Pero lo que congregación. leíste tampoco es... Tampoco, no, por ajá. eso. La congregación lo que ha dicho es que no se pueden bendecir a las uniones de personas del mismo sexo y en los considerandos es que, como se utilizan gestos semejantes al del sacramento del matrimonio, para no generar una confusión entre lo que es un matrimonio y lo que es una bendición de Bien. una unión. Incluso aclara
que a las personas individualmente se les puede bendecir. No lo aclara la congregación, pero no hace falta que aclare todo. También se pueden bendecir los hogares, también se pueden bendecir los niños, las personas del mismo sexo que los hayan adoptado o que hayan sido producto de su unión. Así que en esto en realidad la congregación no ha hecho más que tomar la costumbre y la práctica habitual. Hubo, no sé si se acuerdan, acá en la Argentina hace unos meses, en el sur, en Ushuaia me parece que fue, un sacerdote que había hecho una bendición. De dos personas del mismo sexo. Y se ve que en algún otro lugar del mundo esto se había dado, entonces hicieron una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe y esto fue lo que se ha declarado. Y una última cortita, porque ya se nos fue el tiempo, pero es que no son podemos dejar de tantos preguntarle. temas. No, por el tema del aborto, la interrupción del embarazo se ha dado en la Argentina y muchos esperaban quizás una posición más aguerrida de todo el pueblo cristiano en contra del aborto. ¿Usted cree que hemos sido muy tibios en cuanto a aceptar así como así todas esas imposiciones de la interrupción del embarazo? Bueno, nosotros estamos viendo cómo responder a este nuevo escenario. Hasta que se votó la ley hicimos todo lo posible por concientizar, por llegar con nuestra palabra, nuestro mensaje, no solo a los legisladores, también a la ciudadanía. Y nuestra postura ahora es, aunque sea derecho, procurar que no se haga. Entonces, estamos reforzando la tarea de una institución que se llama Grávida, Gracias por la Vida, que particularmente acompaña a las mujeres que están en riesgo de aborto. Ver si es una problemática económica, si es una problemática de salud, de orden familiar, como para acompañar en esa situación en concreto y seguir divulgando lo que nosotros vemos en cada ecografía y lo que muchas mujeres nos piden que le bendigamos la panza, y no es simplemente para que le bendigamos una superficie del cuerpo, sino porque entienden que allí hay una vida que se va a desarrollar. Un bebé. Bueno. Muchas gracias, Monseñor Lozano. Una alegría un haber placer podido visitar. conversar de muy todo. lindo. Mire, nos hemos extendido, pero valía la pena. Bueno, gracias por la invitación. la Será gente lo hace no muy será bien. la última. No, claro, bueno. Y cerquita ya de la Semana Santa, Claro. que tengamos feliz Pascua. Igualmente, igualmente. Y muchas gracias por venir.